Buenas tardes, queridos hermanos, una vez más, aquí su hermano Abel Sandoval, de la Iglesia de la Cosecha, para compartir con ustedes una enseñanza, pequeña enseñanza, en la cual hablo un poquito de cosas confusas que están en el Nuevo Testamento. Y en el nombre de Jesucristo, como dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar con una escritura. El título de esta enseñanza sería solo al que tiene hambre y sed. Solo al que tiene hambre y sed. Y voy a empezar con la escritura en Jeremías 9:23 y 24, y dice así: así dice Jehová, así dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Le voy a agregar el versículo 25. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Gloria al Señor. Y la escritura principal que quiero usar es Mateo 5:6, que dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán llenos, porque ellos serán saciados. Gloria al Señor. Poniendo esto a un ladito, vamos a ir a la enseñanza. Solo al que tiene hambre y sed. Mateo 5:6. Bienaventurados, dichosos, bendecidos, todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Yo le podría agregar a Jeremías 9, yo diría: alábese en tener hambre y sed. Eso es lo que le importa al Señor. En estos tiempos tan contradictorios, tan controversiales, llenos de confusión moral y avances tecnológicos, y en la ciencia, en todos lados, aún así dice la palabra del Señor en Daniel 12:4 que la ciencia se aumentaría, y se aumentaría grandemente, y se ha aumentado grandemente. Y también dice su palabra que llegará el tiempo que la familia estaría dividida, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Los unos se entregarán unos a otros. Y esto sucede muchas veces por diferencias políticas, diferencias religiones, etcétera, etcétera. Pero fíjense, mirando las noticias, sí es bueno mirar las noticias, es bueno estar informado qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. No es bueno vivir en una burbuja terrenal nada más. Y pues parece que se dice que se quiere formar un ejército de vigilantes anónimos, y que aún serán tus propios parientes, familiares que ni aún conoces, pero vas a ser vigilado, que se llamaría un rastreo de contactos. La privacidad se acabará completamente, seremos vigilados. Es como un nuevo orden mundial que está imitando al ojo de Dios, que todo lo mira. Ellos quieren mirar todo acerca de ti, todo acerca del mundo. El ojo que todo lo mira. Y como les dije, pues uno tiene que informarse, tiene que estar al día de las noticias. Hay que proteger nuestra vida terrenal, y es algo lógico, es algo razonable, cuidar nuestra vida como humano. Pero también en el área espiritual. Cuidamos también la salvación del alma, claro. La palabra del Señor dice así: en el realmo espiritual, se puede aplicar en el realmo espiritual y un poco en el realmo terrenal.
Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Y porque te olvidaste de las enseñanzas de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Se entiende en estos tiempos que el padre o la madre, a veces la madre soltera, es el sacerdote de la casa y de su familia. Somos encargados de enforzar las enseñanzas de Dios en nuestra casa a nuestros hijos. Y en la palabra del Señor, en Oseas 4:1-2, el Señor se dirige a Israel y le dice que no hay verdad en la tierra, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Abunda la mentira, la falsedad, el fraude, el asesinato, el robo, el adulterio, la violencia. Se comete asesinato tras asesinato, por lo cual la tierra está enlutada. Y ustedes miran por todos lados como el hombre ya no se tienta el corazón. Se dice que ya no tiene alma para quitarle la vida a otro. Ustedes se encuentran en México, en otros lugares, gente descuartizada, muerta. ¿No? ¿Cuándo se había oído de eso? Jamás. La familia de la tierra, el humano, está enlutado. Pero la palabra del Señor dice que aún la tierra gime con dolores de partos, porque ya no aguanta más. Y ahora volviendo a la escritura de que bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, serán llenos. Jesús le dijo a Tomás, al incrédulo: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene o tiene acceso a la fuente principal. En inglés dice the main source, the main power, sino por mí. Nadie viene al Padre, sino por mí. Por eso mencionamos el nombre de Jesucristo en cada oración que tenemos. Gracias, Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Porque nadie viene al Padre sino por mí. Nadie abre las bendiciones, nadie abre la puerta, nadie sabe la clave de cómo abrir las bendiciones de Dios, sino por medio del nombre de Jesucristo. Por eso Él dijo, tenemos que orar en su nombre. En el nombre de Jesús entramos al reino de los cielos, espiritualmente hablando. Dice, pero mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué Dios permitió el uso de algunos versículos aparentemente confusos o que confunden el contexto o un tema del contexto? Pero otra vez, le repito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Primeramente, Dios no puede hacerse responsable de los errores que cometen los humanos o el hombre en sus traducciones de la palabra de Dios. Segundo lugar, hay otro propósito. Dios tiene un propósito en presentar la verdad de una manera parcialmente oscura, misteriosa o secreta y parcialmente entendible, que se llaman parábolas. En Mateo 3:10 se los he dicho ya se lo saben de memoria, yo creo 10:11. Porque a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a ellos no les he dado. A ustedes que me siguen de cerca, a ustedes que quieren saber más del Evangelio, ustedes que quieren saber más del Cristo, de la gloria, a ustedes les es permitido conocer los secretos o misterios del reino. Pero aquellos que vienen solamente por los milagros, por los peces y los panes y los pececillos, aquellos que nomás quieren sacar algo de Dios, pero no tienen un interés genuino en conocer y saber y entender quién es Dios por parábolas. Aleluya. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aleluya. En Mateo 13:15 dicen, en otras palabras, la gente no deseaba oír, no deseaba ver, no deseaba comprender más acerca de Dios. Si Él nos hubiera hablado claramente con toda la palabra, ¿qué quiere decir esto y esto otro? Quizás podrían haber entendido, a pesar de que no tenían deseos, hambre y sed de saber quién era el Cristo de la gloria. Hubiera sido gastar un tiempo espiritualmente hablando en vano, inútil,
tirarlo, las perlas, tirárselas, mejor no digo la palabra, aunque ahí menciona la palabra del Señor, y lo santo no dárselo a los perros, ¿verdad? Gloria al Señor, lo mencioné. Así que Jesús les habló en parábolas, para que solamente los que tuvieran hambre y sed de justicia de verdad serían llenos, saciados. El comer a uno le provoca sed, así que el que quiere comer, cuando come, va a tener sed de algo más, de cumplir aquello que Dios manda. Algunas escrituras se convierten en tropezaderos a los que están contentos con las costumbres y tradiciones del mundo y de las culturas de los hombres que han heredado de sus antepasados. Pero de verdad verdaderamente no tienen deseo de conocer de corazón lo que Dios demanda de uno. Pero para otros, estos mismos versículos confusos se convierten en grandes revelaciones a los que buscan el pensamiento del Espíritu. Porque el Espíritu, hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esta palabra, dice en 2 de Pedro 2:21. Y a través de tantas traducciones, el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad de su propia inspiración, si tú lo pides y la buscas. Con su permiso voy a refrescar un poquito la garganta. Pero ¿por qué muchos no la encuentran? Porque tal vez no tienen hambre, no tienen la sed necesaria de conocerla. Porque así se tiene a la gente contenta, ¿verdad? Muchos dicen que profesando ser sabios, se convirtieron en necios, cambiando la verdad por la mentira. Ellos la mentira le dicen verdad y a la verdad le dicen mentira. Un ejemplo de ello sería Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una parábola y que se dice que su estado original ha sido cambiado, pero aún así, traduciéndola como está traducida, podemos encontrar la verdad si la queremos encontrar. Con hambre y sed de hacer lo que Dios nos manda hacer, no lo van a encontrar aquellos que no quieren encontrarla. Pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Juan 5:43 dice: yo he venido en el nombre de mi Padre. Juan 14:9, Jesús le dijo a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me dicen, muéstrame al Padre? Tanto tiempo que estoy contigo y no has llegado a conocerme. ¿No has llegado a conocerme? Parecía que no. Mateo 1:21 dice: el nombre del Hijo se llamará Jesús, Emmanuel, el Padre, Dios con nosotros. Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo será mandado por Él, por Dios, por el Padre, en mi nombre. ¿Qué nombre tenía Jesús? El nombre de su Padre. ¿En qué nombre vendía el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús, que es el nombre de su Padre. Ahora, 2 Corintios 3:17, para hacerla sencilla, porque el Señor es el Espíritu. En la Reina Valera 1602 dice: porque el Señor es aquel Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? Porque Juan 4:24, Dios es Espíritu. Él es aquel Espíritu. Aleluya. Él es aquel Espíritu con el cual Moisés hablaba en el monte Sinaí. Ahora, dice el nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Dice el nombre, no dice los nombres, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice los nombres, sino que está dividido. Ahora, ¿cuál es el nombre? Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. La Escritura claro lo dice: no hay otro nombre. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre. ¿Por qué ellos no pueden comprender eso? ¿Por qué ellos no pueden entender eso? ¿Por qué no pueden mirar eso? Tal vez porque no tienen hambre y sed de justicia.
no tienen deseo de obedecer la palabra, no saben dividir la palabra correctamente, no tienen la revelación correcta necesaria para saber la verdad que salva. Y muchas veces están predicando ahorita, como dice la Escritura, Mateo 24, que habría falsos cristos, falsos profetas, que aún hasta los escogidos engañarían, porque esos escogidos no amarían también la verdad que salva. Y ahorita se está predicando por todos lados un evangelio tramposo, un evangelio con trucos, un evangelio cómodo, un evangelio conformista, un evangelio fraudulento, que no es la verdad. Esa es la verdad. Por eso Dios les manda un poder engañoso para creer la mentira. Lo dice segunda de Tesalonicenses 1:8-9. Y porque a la gente en sí les gusta que le rasquen el oído con mentiras. Se buscarán maestros a su deseo y a su antojo, dice la palabra. Otra escritura, hasta ahí paro con esa escritura. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo he descubierto que debajo de los cielos no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ustedes son mis testigos que yo escogí, y mi siervo que yo escogí, para que entendáis, comprendáis y creáis que yo mismo soy. Fuera de mí no hay quien salve, fuera de mí no ha sido formado Dios. Hay un solo Dios en la doctrina verdadera. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Marcos 12:29, el Señor mismo, Jesucristo, lo repitió. Ahora entremos como cuando yo de un principio tenía ya dejando esto, entramos a otra escritura, que es Juan 3, del 1 al 7. Yo siempre tenía una curiosidad, ¿por qué Nicodemo vino de noche? Bueno, que estaba escondiéndose, no quería que lo fueran a expulsar de la sinagoga tal vez, porque era un principal de los judíos. Vino de noche y le preguntó al Señor, maestro, si los milagros, las señales que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Pero el Señor no respondió nada acerca de los milagros y prodigios que él hacía, o cómo los hacía y por qué los hacía, sino lo cambió a un contexto, a un tema completamente diferente, y le dijo, de cierto te digo, te lo digo y te lo vuelvo a repetir, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y otra vez, ¿cómo puede ser eso? Le cambió totalmente el contexto de la escritura o de la pregunta que le estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor le quiso hacer hincapié de que es más importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, de andar expulsando demonios, sea haciendo sanidades o haciendo grandes milagros. Porque muchos dirán, Señor, Señor, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos grandes milagros. ¿Cómo que no somos salvos? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y otra vez cuando mandó a los 70 a predicar, les dijo, vayan y expulsen demonios, les doy autoridad a pisotear escorpiones, leoncillos, toda fuerza del enemigo la pueden pisotear si quieren. Pero ellos llegaron gustosos, bien gozosos de que los demonios se les sometían. Y el Señor les dijo, no se alegren de eso, alégrense mejor que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es lo que le quiso decir el Señor a Nicodemo. Es más importante saber cómo nacer de nuevo, saber cómo entrar en el reino de Dios, que expulsar, hacer milagros. Todo eso es importante, pero lo más importante es que tú salves el alma con un evangelio verdadero y el conocimiento del Dios verdadero. Aleluya. Otro ejemplo sería la diestra de Dios. Sabemos que la diestra, el hombro que es diestro, la mano que es diestra, es la mano derecha usualmente. Hay unos que son zurdos, que su diestra es la zurda, pero usualmente, comúnmente, regularmente es el brazo derecho, la mano derecha, es la diestra del hombre. Y aquí habla la diestra de Dios, hablando del capítulo 7, versículos 55, 56 en adelante, hablan de Esteban. Cuando lo estaban apedreando, lo estaban asesinando a pedradas, y que Esteban miró, según eso, la diestra de Dios.
Hay numerosos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen que Jesús se sienta a la diestra de Dios. Y uno de los ejemplos del Nuevo Testamento, Pedro 2:34, ahí estaba citando, Hechos 2:34. Hechos 2:34, Pedro menciona, citando la escritura, Salmos 110:1. En Hechos 7:55, y que es lo que Esteban miró, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Primeramente, Dios no tiene mano, Él es espíritu, y ni nadie puede ni ha podido verlo jamás. Así que no tiene mano derecha o tiene diestra. Dios es espíritu, Dios es invisible. Juan 4:24, Primera de Timoteo 1:17 y Primera de Juan 1:17. Sabemos que Esteban no vio a dos personas. Esteban solo vio a Jesús y la gloria de Dios. Si él hubiera mirado a dos personas, ¿por qué ignoraría a una de ellas? Hechos 7:59-60. También si Esteban miró diferentes manifestaciones físicas del Padre y del Hijo, ¿por qué no las mencionó? ¿Por qué no miró al Espíritu Santo como una tercera persona entre ellos, sino que miró la gloria de Dios? En versículo 55 dice que Esteban no vio a Dios aparte de Jesús. No miró a Dios y luego miró a Jesús. No dice eso. Dice que Esteban vio al Espíritu de Dios. No lo dice tampoco, sino que dice que miró la gloria de Dios y a Jesús. La única imagen visual o persona que Esteban miró fue a Jesucristo. Y a Jesucristo, sí, la imagen visual o persona que Esteban miró fue a Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4 dice que la gloria de Cristo es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? Pues es su imagen en la persona de Jesucristo. Al mirar a Jesucristo, miró la gloria de Dios en Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4. Hechos 7:56 dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así que la única imagen o persona que Esteban vio era realmente Jesús el Cristo. Si tomamos la diestra de Dios en una perspectiva o punto de vista física, ¿está sentado Jesús a la diestra, como dice Hechos 2:34? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. O está de pie, como dice en Hechos 7:55-56. O está sentado a la diestra, o está de pie a la diestra. ¿Está sentado Jesús encima del brazo o la mano derecha extendida de Dios? ¿O está Jesús sentado junto a la diestra de Dios? ¿O Jesús está en el seno de Dios? ¿O Jesús está en el seno del Padre? En Apocalipsis 4:2 dice: describe un trono en el cielo y uno que se sienta en el trono. ¿Se sienta el Padre en el trono y Jesús se sienta a un lado de aquel trono? Apocalipsis 4:8 dice el Señor, el Todopoderoso: Él es el que vive, el que estuvo muerto. Miren, hay una clave más. Apocalipsis 4:8 dice: el Señor Dios, el poderoso, Él es el que vive. Él es el que vive, el que estuvo muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Ahora, Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, otra vez. Y otra vez voy a repetir Apocalipsis 1:18. Él es el que vive, el que estuvo muerto. Y el único que murió fue el cuerpo del Señor Jesús. Pero Él estuvo muerto, Él murió y resucitó.
Apocalipsis 4:8, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Señor? Ahora, ¿quién es el Señor? Según Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, o sea, Dios manifestado en carne, el Padre manifestado en carne, en el cual toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero no son dos personas. La gloria, recuerden que el Señor Jesucristo mismo sería el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El secreto de la deidad o divinidad, dos naturalezas en un cuerpo, el Hijo de María y el Hijo del Espíritu Santo. Recordemos, el que murió fue el Hijo del Hombre, el Hijo de María, pero el que resucitó fue el Hijo de Dios, el Hijo del Espíritu Santo, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca menciona una segunda persona o algo, de ninguna manera. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, uno es. Ese es el primer mandamiento, el más importante mandamiento es creer que Dios es uno. Si no pueden obedecer el primero y más grande de los mandamientos, todos los demás salen sobrando. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y lo amarás con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente. Aleluya, gloria al Señor. Marcos 12:29. Y lo voy a verificar para que no vaya a estarles dando gato por liebre. ¿Sí? Así es. Marcos 12:19. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dios, el Padre, no tiene imagen porque es espíritu. Juan 4:24. Jamás nadie lo ha mirado ni ha podido mirarlo. Le di las citas ya. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen visible de un Dios invisible. Así que la descripción de Jesús a la diestra de Dios es clara. Es un antropomorfismo. Es un lenguaje figurativo, simbólico, para explicar algo espiritual a algo humano, para poder entenderlo. Si Él hubiera sido hormiguita, hubiéramos hablado estilo hormiguita, pero Él es espíritu, pero tenemos que ponerlo al lenguaje humano para poder entenderlo, si no, no lo entenderíamos. Hay numerosas citas que hablan qué es la diestra de Dios. En la Biblia, la diestra significa la fuerza, el poder, la importancia y la preeminencia. Un ejemplo, ¿verdad? Él es mi brazo derecho. Él daría mi brazo derecho. Hablan en el Viejo Testamento así. Comúnmente el brazo derecho y la mano derecha es el brazo y la mano diestra, la que se usa regularmente. Y en el humano, y su mano derecha, el lado derecho es el lugar, también quiere decir, el lado derecho es el lugar del honor. Aleluya. Es sentarse, siéntate al lado derecho, el lugar de honor, de poder. Aleluya. Y de preferencia. Aleluya. Cuando la Biblia habla de Jesús a la diestra de Dios, quiere decir que tiene todo el poder y toda la autoridad. Mateo 26:64 dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está entre citas, Marcos 14:62, Lucas 22:69. Y esta implicación al Hijo del Hombre, ahora desde ahorita miraréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Esta implicación, ¿qué declaró? Estaba declarando que Él era el Dios Todopoderoso. El sacerdote lo acusó a Jesús de blasfemia, dando a dar a saber que el sacerdote sabía cuál era la diestra o qué significaba la diestra de Dios. Aleluya. Primera de Pedro 3:22 dice, muestra que la diestra de Dios es el poder y autoridad de Dios, porque a Él están sujetos los ángeles y autoridades y potestades. Y también hay otra cita en el primer capítulo de Efesios, donde toda autoridad y poder
están bajo sus pies. Aún Él es el mero mero, la autoridad suprema de la iglesia, está bajo sus pies también. Gloria al Señor. En Isaías 45 dice: y se manifestará la gloria de Jehová. En otras versiones dice la gloria del Señor, y toda carne, juntamente toda carne le verá. Me podría pasar toda la tarde y toda la noche explicando esto a las que tienen hambre y sed de justicia, porque es precioso saber quién es Dios. En eso sí podemos alabarnos, de saber y entender y conocer, creer quién es Dios, pero saber quién es. Gloria al Señor. En conclusión, Esteban vio la gloria de Dios cuando vio a Jesús, pero Jesús, porque, le voy a repetir, en conclusión, Esteban miró la gloria de Dios cuando vio a Jesús. Vio la gloria de Dios, porque Jesús es la gloria de Dios. 2 Corintios 4:4. Esteban vio a Jesús como a Dios mismo, con toda su gloria, su poder, autoridad. Por eso él clamó a Dios diciendo: Señor, Señor, recibe mi espíritu. No dijo: Hijo de Dios, recibe mi espíritu. O Padre, recibe, Señor, Señor. Porque el Señor ahora es el Espíritu. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso lo confirma Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es confirmar la deidad del Señor. Aunque es un libro simbólico, la semana que entra les voy a hablar un poquito acerca de eso. Y algo que tengo deuda con ustedes acerca del toque de trompeta y la transformación del cuerpo, el abrir y cerrar de ojos. Aleluya. ¿Y por qué parece que a otros nosotros podemos entenderlo por medio de la Escritura? Porque dice: aunque grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad, Dios, el Padre, ha sido manifestado en carne. Dios, el Padre, ha sido manifestado. Es un poco difícil saber la diferencia cuando es el Hijo del hombre, cuando es el Hijo de Dios. Hay dos diferencias. A él no se decía el Hijo del hombre, y a veces el Hijo de Dios. Cuando actuaba como el Hijo del hombre y cuando actuaba como el Hijo de Dios, es una diferencia que uno tiene que distinguir, un poquito difícil, pero ya sabiendo las dos naturalezas, la naturaleza de María en el Señor Jesucristo y la naturaleza del Espíritu Santo, uno puede saber que las cosas que el Espíritu no podía hacer porque es invisible, las tenía que hacer el Hijo del Hombre. Era el propósito de morir en la cruz de Calvario. El cuerpo de ese era Emmanuel con nosotros. Y él hacía todas las cosas físicas que un espíritu no puede hacer, pero las cosas, los milagros, los prodigios, las señales, las sanidades, las liberaciones, las hacía el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Hijo de Dios, Dios mismo, las hacía. Ese era el papel, el que resucitó Jesucristo de entre los muertos. Aleluya, ¿quién? Él murió, tuvo un principio y un final, aunque existía. Romanos 5:14, ya existía en el plan. Él era aquel que había de venir. Antes que Adán viniera, Él es aquel que había de venir. Es maravillosa profundidad de la sabiduría de Dios. Increíblemente, Él es Jesús. Él era aquel que había de venir. Antes que viniera Adán, Él ya había de venir. Él ya estaba hecho. El Señor ya había ideado cómo iba a ser el humano, cómo lo iba a hacer, cómo iba a funcionar. La maravilla de este cuerpo humano que el Señor hizo. Aleluya. Aleluya. No quiero meterme en eso, pero que es maravilloso. Le voy a leer este versículo para que no digan que le estoy dando a tole con el dedo o gato por liebre. Pero miren, es maravilloso. Y creo que si no me equivoco, dice en Romanos 5:14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de Adán, la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aleluya. Él es figura. Adán era figura del que ya estaba hecho en la mente del Señor. Gloria al Señor. Nicodemo se quedó un poco pasmado, estaba asombrado, y el Señor le dijo:
te asombras por lo que te estoy diciendo, que tienes que nacer de agua y de espíritu y del espíritu para poder entrar al reino de Dios. ¿Te sorprende? ¿Qué tal si te doy una celestial? Y mire, vean la celestial que le dio. Nadie subió al cielo, dice, mire, se la voy a leer de aquí para que vean que no se la estoy. Y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera cosas celestiales? Y le dijo, nadie subió al cielo. En Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo que el Hijo del Hombre que está en el cielo? Que el Hijo del Hombre no está hablando con Nicodemo ahí mismo, pero él dijo que él podía estar allí y podía estar allá, como el Hijo de Dios. Ese es el secreto de la deidad, de la divinidad. Lo que muchos dicen divinidad, que el Señor Jesucristo tenía dos naturalezas: el primogénito, el unigénito, el único criado, engendrado en esa manera. Aleluya, es lo que quiere decir primogénito de toda la creación. Él es el único que ha sido hecho, engendrado, procreado de esa manera. Siento el Espíritu Santo en este momento, aleluya, en el nombre glorioso de Jesús. Rabajashata Santo, Rabaca Santo, aleluya. ¿Por qué hablo de esto, hermanitos, hermanos en la fe y personas familiares, parientes que me están escuchando? Dice la palabra del Señor en Isaías 5:13-14. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria se murió de hambre, y su multitud se secó de sed. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria se murió de hambre. Lo que tú dices que es tu gloria, si tú dices que la gloria de Dios es una segunda persona, y no crees tú que la gloria de Dios es mirar a Jesucristo, es mirar a Jesucristo, es mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4. Su gloria se murió de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Qué podemos discernir aquí en esta escritura? Porque mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por quién? Por la mentira, por el fraude, por la falsedad, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria se murió de hambre. ¿Cuál es la gloria de un cristiano? Es tener hambre y sed de justicia. Tenemos que tener hambre y sed de justicia para que nuestra gloria no muera y no ser llevado cautivo por tanto falso profeta, tanto falso Cristo, tanto falso maestro que están por todo el mundo. 1 Timoteo 4:1, Pablo le dijo a Timoteo, no te sorprenda lo que está pasando. En los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, en el cual habrá espíritus engañadores, unos que se dicen Cristos, unos que se dicen esto y esto otro, y demonios, doctrinas de demonios religiosos, muchos. Y por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, la del pueblo y sus jefes, que viven en juergas y diversiones, viven en falsedad. Esa es la gloria de la religión del mundo. Son mega iglesias, y aquel gentío mirando aquello que le rasca en el oído, se buscarán maestros a su antojo, a su deseo. Este me conviene, este no me conviene, este me gusta, pero no se basan, no leen, no tienen hambre y sed de justicia, de conocer la verdad. ¿Nosotros conocemos la verdad que salva? Claro que la conocemos y se la podemos demostrar. Pero también tenemos una gran responsabilidad teniendo este tesoro en vasos de barro. La doctrina que salva es un tesoro. El evangelio verdadero es un tesoro. El conocer que Dios es uno es un tesoro. No todos tienen esta revelación.
Allá en Lucas el Señor les abrió el entendimiento a los apóstoles para que también comprendieran las escrituras, porque a veces no la comprendían completamente. Dudaron que Él fuera resucitado al tercer día. Y le reprochó, en Marcos dice que le reprochó esa incredulidad. Aleluya, tenemos una gran responsabilidad, no nomás estar sentados en nuestros laureles. Hay que hacer la luchita con todos estos medios cibernéticos y hablar y predicar la verdad. No nomás estar hablando y conociendo. Ve y da folletos a la calle, háblale a tus parientes, da esto, haz algo antes que el final venga. Porque estas señales, esto que está pasando solamente es una advertencia del Señor para que te prepares para lo que viene. Y le dijo Mardoqueo, su tío le dijo a su sobrina Esther: no porque vives en el palacio, no porque conoces la verdad, no porque estás muy cómoda conociendo la verdad, serás salva. El Señor nos puede dar a entender que si no multiplicamos el talento, seremos un siervo inútil para el reino. Si fuiste inútil al reino aquí en la tierra, ¿para qué quieres estar en el cielo? Tengamos cuidado. En Efesios 3, 18, 19, sí, dice, ya para terminar: si no hablas al impío de su mal camino, yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y éste se aparta de su impiedad, de su mal camino, habrá salvado un alma. Pero si no se aparta ni de su camino impío, pues él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Tenemos que hablar de esta verdad que salva, este evangelio que salva a las gentes. La próxima semana, hermanitos, estaremos dando los miércoles más explicaciones confusas que a veces no entendemos, y que a través de las interpretaciones de las Biblias, de la palabra del Señor, ha habido por medio de las cosas idiomáticas, cosas que no se entienden completamente. Y hablaremos acerca del Nuevo Testamento, cosas confusas del Nuevo Testamento, desde los Hechos hasta los Apocalipsis. Y entonces lo que nos queda hacer, hay que buscar a almas que tienen hambre y sed de justicia. En esto seremos alabados por nuestro Señor. Aleluya. En el libro de Daniel dice que resplandeceremos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el que gana almas es sabio. Hay que ser sabio. No hay que tornarnos sabios haciéndonos necios. No hay que ser necios, como quien dice, dejando de hacer lo que tenemos que hacer, de llevar este evangelio a las almas que están perdiendo. El Seol se está abriendo su boca, porque van a ser muchísimos supuestamente cristianos que van a entrar al reino del infierno. El Señor me los bendiga, y disculpen, tengo que hablarles lo que el Señor pone en mi corazón. Aleluya. Eso yo quiero salvar mi alma del fuego del infierno. Dios me los bendiga.